Terminó la fase de grupos y hay sobrevivientes. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a comentar el desenlace de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana en fase de grupos. Como pocas veces, los equipos peruanos tienen sobrevivientes para la siguiente ronda. La U alcanzó octavos de final después de 15 años, mientras que Alianza sobrevivió en Asunción y jugará los playoffs de la Copa Sudamericana. A propósito del torneo, Cienciano del Cusco consiguió un resultadazo empatando en el Mineirao y clasificando primero en su grupo a los octavos de Sudamericana. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Stake y hemos creado la comunidad de la Mufa tanto en Telegram como en Discord para compartir mis pronósticos y también conocer los suyos. Este sábado se juega la gran final de la Champions. Yo creo que va a ser campeón el Inter de Milán, pero si tú piensas lo contrario o crees que habrán pocos, muchos goles, házmelo saber en la comunidad de la Mufa. Estamos en Telegram, en Discord y es completamente gratis. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Hay noticias buenas, hay noticias malas, hay noticias más o menos y hay otras terribles. Empezamos con el resumen de lo que fue la fase de grupos después de 6 jornadas de Libertadores y Sudamericana. El largo camino de Alianza Lima terminó en Asunción. La Copa Libertadores para Alianza duró 12 partidos, empezando en la pre hasta llegar a este último encuentro contra Libertad. Y miren las coincidencias, el viaje de Gorosito y su equipo arrancó en Asunción mismo contra Nacional de Paraguay, en un partido que terminó empatado al último minuto con penal de Hernán Barcos. Y la Libertadores para Alianza termina en la capital paraguaya, esta vez frente a Libertad, con un 2-2 que le permitió a Alianza clasificar a los playoffs de Copa Sudamericana. En una noche dramática donde el clima en Asunción jugó a favor de los blanquiazules, que jugaron de verde por un tema del uniforme. Nike les hizo 2 camisetas con el mismo color predominante y por ello Alianza ha tenido que improvisar en la Bombonera, en Córdoba y también ahora con una camiseta antigua. Pero ¿por qué digo que el clima jugó a favor de Alianza? Previo al partido, una lluvia anómala inundó Asunción. Parecía que se caía el cielo y todas las calles de la capital estaban inundadas. Esto llevó a que el encuentro se retrase. Ambos partidos estaban programados en simultáneo: Sao Paulo Talleres y Alianza contra Libertad. La torrencial lluvia y los fuertes vientos helados llevaron a que Alianza arranque jugando media hora después, lo que le permitió iniciar conociendo el resultado de Talleres en el Morumbí ante Sao Paulo. Y habría que decir que Paolo Guerrero desaprovechó una impresionante ocasión de gol, pero se reivindicaría anotando dentro del área tras un córner, y luego Eric Castillo cerró su buena Copa Libertadores con un golazo. Parecía ser un partido fácil para Alianza, que enfrentaba a un equipo alternativo de Libertad, pero llegarían las desconcentraciones de toda la vida, y sobre el cierre del primer tiempo, Renzo Garcés comete un penal que Tacuara Cardoso convierte en el descuento. El experimentado delantero paraguayo tiene una zurda muy educada y poco o nada pudo hacer el Billy Vizcarra, que lo esperó hasta el último momento, pero Tacuara la ubicó pegadita al palo. En la segunda parte, Alianza ya no jugó, no atacó en ningún momento y Libertad consiguió el empate 2-2. Para fortuna de Alianza, Sao Paulo hizo los deberes que el equipo de Gorosito no pudo cumplir y ganándole a Talleres por 2-1, clasificó a Alianza como tercero a los playoffs de Copa Sudamericana, donde ya se conoce su rival y será Gremio de Porto Alegre, que quedó segundo en el grupo de Atlético Grau, Godoy Cruz y Sportivo Luqueño. Alianza ha clasificado como el peor tercero y por lo mismo le corresponde jugar con el mejor segundo de Sudamericana, el equipo de Porto Alegre, donde alguna vez brilló Hernán Barcos. Y si el resultado de Alianza termina siendo positivo porque rescata una clasificación a los playoffs de Sudamericana, habría que decir que los flashes fueron para el equipo de Jorge Fossati, que con un sorpresivo empate en el Monumental logró la clasificación a los octavos de final. River Plate era el gran favorito, pero llegaba a esta última fecha ya clasificado como primero. A la U le servía el empate o ganar el partido, porque de perder podrían ser eliminados ya sea por Independiente del Valle o por Barcelona de Guayaquil. Sin embargo, el empate los volvía inalcanzables y ese es el resultado que se va a producir en el Monumental de Núñez.
River Plate arrancó ganando con gol de Colidio, que volvió a anotarle al equipo crema tal como hizo en el Monumental de Ate. Cuando parecía irse al descanso River con la victoria, hubo jugada preparada de Fossati. El Oreja Flores jugó corto para Jairo Concha, quien mandó un fusilón al arco de Franco Armani y manoteó la pelota. Algo más pudo hacer, sin embargo, le regaló el gol de su vida a Jairo Concha y también uno de los goles más gritados por Universitario probablemente en muchísimo tiempo. Si el hincha de la U hace un ranking de los 5 goles que más gritó en 25 años, este sin lugar a dudas entra en el top 5. El empate que sostuvo la U durante todo el segundo tiempo le permitió clasificar como segundo sumando 8 unidades. El rival de la U se conocerá este lunes en el sorteo de la Conmebol. Y a ver, tanto Alianza como la U continuarán teniendo competencia internacional. No podemos decir lo mismo de Sporting Cristal, que ha sido el más afectado tras esta fase de grupos. Aunque parezca increíble, Cristal llegaba con opciones de clasificar a la Copa Sudamericana, incluso si era goleado por Palmeiras, como ocurrió. El equipo de Paulo Autori dependía más de Cerro Porteño que de sí mismo. Los paraguayos visitaban la cancha de Bolívar y en el Hernando Siles de La Paz, si Cerro conseguía ganarle a los bolivianos, Cristal quedaría como tercero y clasificaría a la Copa Sudamericana. No obstante, esto estuvo muy, pero muy lejos de suceder porque Cerro cayó goleado 4-0 por Bolívar, y habría que decir que tampoco tenían mucha intención de jugar el partido, ya que los paraguayos tenían asegurado el segundo puesto. Era imposible que Cristal lograra ganarle a Palmeiras. Y ciertamente el equipo rimense fue a vivir una pesadilla al Palmeiras Arena, cancha del Verdao, que ha conseguido puntaje perfecto, siendo el único equipo que ha sumado 18 puntos de 18 posibles. Y en los pies de Estevao arrancaría la goleada, que no terminó hasta el 6-0 final. Sporting Cristal ha vivido una Copa Libertadores lamentable y la cierra de la peor manera con una goleada de 6-0. Queda último del grupo y no recibe nada. No hay Sudamericana, no hay octavos de final y la frustración de los hinchas crece más porque sienten que Cristal no ha competido en esta edición copera. Paulo Autori decidió cambiar su alineación, hizo debutar a algunos jugadores como Axel Cabellos en Copa Libertadores y el resultado fue catastrófico. Sin embargo, los principales señalados como culpables son los dirigentes, en este caso Joel Raffo y compañía. Pero bueno, más allá de la goleada de Cristal, que dicho sea de paso es la única goleada que sufrió un equipo peruano en esta Libertadores, hay que decir que tanto la U como Alianza consiguieron sacar competencia internacional. Obviamente la U con más mérito porque continuará con vida en octavos de final y Alianza se medirá ante Gremio de Porto Alegre, que fue elegido el mejor segundo en la Copa Sudamericana, esto tras el empate de Godoy Cruz ante Atlético Grau. Y pasamos a hablar de la Copa Sudamericana con el partido menos importante. Atlético Grau ya estaba eliminado, pero se retira con la frente en alto. Gran participación para el equipo de Comiso, que pese a no ganar un partido y ser eliminado muy temprano, logró sumar 4 puntos tras 4 empates. Jugando en Mendoza, Godoy Cruz debía ganar o empatar para asegurar el primer lugar del grupo y arrancaría ganando, pero increíblemente Grau remontó el encuentro con tantos de Neri Bandiera y Rodrigo Vilca. Este resultado ubicaba a Gremio como primero del grupo y Godoy Cruz pasaba a ser el mejor segundo, siendo el rival de Alianza para los playoffs de la Sudamericana, pero los mendocinos van a conseguir el 2-2 final y con ese resultado Godoy pasa como primero y a Gremio le quedó el segundo lugar. Pasamos a hablar sí de la gran decepción de esta semana, y digo la gran decepción porque de Cristal pocos esperaban algo. Ciertamente ni los hinchas de Cristal esperaban que hagan un buen partido ante Palmeiras, pero sí había la ilusión, la esperanza de que Melgar se plante en Río de Janeiro ante el Vasco da Gama. Los arequipeños llegaron a esta fecha final en el segundo lugar del grupo, con 7 unidades frente a Vasco, que tan solo tenía 5. El empate clasificaba a Melgar a los playoffs de la Sudamericana y a Vasco solo le servía a ganar. Increíblemente el partido no fue complicado porque a Melgar le clavaron 3 goles muy rápido y en el primer tiempo ya estaba todo resuelto. En los pies de Coutinho
Coutinho se armó un baile, una jarana a ritmo de samba y balada boa. Nada tuvo que hacer el pobre Melgar, que parece que estuvo cerca de clasificar, pero en cuestión de nivel estuvieron muy pero muy lejos de lo esperado. Esta vez fue solamente un trámite para Vasco da Gama. Pero si hay un equipo peruano que se plantó en Sudamericana e hizo enorgullecer a todo el país, es Cienciano del Cusco, porque pasan los años y el cuadro imperial sigue siendo el papá. El parche de campeón de Sudamericana lo han lucido de gran manera en esta fase de grupos. Enfrentaban en el último duelo a Atlético Mineiro en el Mineirao. El galo de Belo Horizonte debía ganarle a Cienciano para tomar el primer lugar del grupo, y esta podía ser la primera derrota de Cienciano durante la Copa Sudamericana. De por sí Cienciano ya estaba clasificado, pero el equipo de Carlos Decio no quería quedar en segundo lugar. Por algo fueron alguna vez campeones e hicieron respetar ese parche que llevan en el brazo. La previa se calentó muy bien, con una publicación de Cienciano en la que un burro intimidaba a un débil gallo. Luego Mineiro respondió con una publicación en la que se puede ver a un indefenso burrito frente a un majestuoso gallo que los esperaba en el Mineirao. Y ya en el partido, Atlético Mineiro se adelantó cerca del final del primer tiempo, a los 42 minutos. La respuesta de Cienciano no tardó en llegar y cerca del final pitaron penal para el cuadro del Cusco y Cristian Cuevas se paró a patear. El 10, que está relanzando su carrera en el ombligo del mundo, asumió la responsabilidad y con un poco de bronca por no haber sido convocado a la selección, definió perfectamente para firmar el empate que clasifica a Cienciano como primero. No solo eso, sino que cierran una campaña inolvidable de 6 partidos en la que no perdieron ningún encuentro. Además, Cienciano le hizo recordar en sus redes sociales tras la clasificación a Atlético Mineiro que los mandaron a entrenar a un campo sintético de fútbol 7 y aún así regresan al Perú con el primer lugar del grupo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento y ahora dime tú, ¿qué equipo peruano crees que va a llegar más lejos en su respectivo torneo? La U sigue vivo en Copa Libertadores y le falta conocer a su rival, lo sabrá el próximo lunes, mientras que Alianza sabe que enfrentará a Gremio de Porto Alegre en los 16avos y Cienciano se sienta a esperar cuál será su rival tras los playoffs de la Sudamericana. Házmelo saber en los comentarios, que te voy a estar leyendo, y no olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.